Un placer estar aquí con ustedes compartiendo el lanzamiento del libro, el Departamento de Humanidades, que es el que nos convoca ahora y que tendremos también la fortuna de conversar con los autores. Antes de eso quería invitarlos al próximo evento de Entre Paréntesis, que será el jueves, que es un evento sobre afrodescendientes y trayectorias en Colombia, y está organizado por el Seminario de Historia, y es el próximo jueves a las 11 de la mañana. Será el último evento del semestre Entre Paréntesis, entonces esperamos que nos puedan acompañar. Por ahora los dejo con Adriana Alzate, quien les va a explicar desde el editorial y va a introducir el panel y el libro. Muchísimas gracias. Gracias, Joaquín. Muy buenas tardes para todos. Agradezco muchísimo su asistencia. Agradezco también muchísimo la asistencia de los autores aquí presentes, profesores de la universidad e invitados de fuera. Y también quisiera excusar a dos autores que por distintos motivos, distintos compromisos, no pudieron acompañarnos en este momento. Quiero dar también la bienvenida al profesor Álvaro Bautista, profesor de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle, profesor con una amplísima trayectoria, también ensayista con una amplia trayectoria en los campos de la literatura latinoamericana y española, persona que sus cualidades lo hicieron la persona más indicada para colaborarnos en este proyecto en calidad de prologuista y ahora en calidad de presentador del libro que venimos a presentarles. El libro que nos convoca ahora tiene por título Cierta mirada, ensayos sobre literatura y periodismo, y es resultado del trabajo, el resultado más reciente de lo que se ha hecho en el Seminario de Literatura de la Universidad de ICESI. El Seminario de Literatura fue un seminario que funcionó durante 5 semestres en la universidad, adscrito al Departamento de Humanidades, y que surgió con la idea de reunir la manera de un espacio de reflexión académica y de creación literaria a varios de los profesores que tenían a su cargo cursos de literatura en la universidad, y más concretamente en el Departamento de Humanidades. De ahí han hecho parte el profesor Oscar Ortega, que nos acompaña, el profesor Hubert Delgado, que nos acompaña también, el profesor Gabriel Alzate, el profesor Javier Kremer, que no nos acompaña hoy, y algunos otros profesores que han hecho parte también del proyecto, como han sido Alexander Salinas, Gabriel Uribe y Adriana González. El seminario entonces siempre se pensó como un espacio de reflexión, un espacio de discusión en torno a temas de interés de carácter literario, en torno a la obra de ciertos autores, y también como un espacio, como un pretexto para la creación artística de distinto tipo. En un momento esa creación estuvo dirigida al cuento, en esta ocasión estuvo dirigida al ensayo, y la idea es que el seminario pueda resurgir, se monte otra vez y continúe con esta labor tan importante que ha prestado a la universidad y al Departamento de Humanidades. Este seminario también ha tenido la característica de haber trabajado muy junto con la coordinación editorial de la facultad, que es la que está a mi cargo. El resultado de esa relación, que ha sido estrecha y continua, el resultado de eso son los 3 libros con que ahora contamos, que hacen parte de la producción, o que recoge la producción del seminario. El primer libro fue La metafísica del asesino, de Johan Rodríguez. Un segundo libro fue Miércoles 13, y el tercer libro es este, que presentamos hoy. Y siempre hemos tratado de trabajar con el Seminario de Literatura ofreciéndoles un espacio de integración y de difusión de sus obras. Es justamente la idea que hay allí tras el proyecto. Y por supuesto una relación que esperamos que se mantenga y que traiga por supuesto nuevos proyectos en conjunto. Lo particular de estos proyectos, de los proyectos artísticos de este seminario que se han concretado en libros, es que recogen inquietudes que son de mucha naturaleza al mismo tiempo. Son inquietudes personales, son inquietudes académicas, son inquietudes literarias de estos autores. Autores que por lo demás tienen la particularidad de que dividen su vida entre la docencia y la escritura. Estas son las 2 grandes ejes que estructuran la vida cotidiana de cada uno de estos autores, y que han escrito sobre muchas cosas que recorren esos 2 grandes campos. En un primer momento, que es cuando salió Miércoles 13,
de escribir, estos autores se dedicaron a pensar un poco la relación entre ciudad y literatura y escribieron justamente sobre la ciudad, y ahora en los textos que nos convocan trataron de pensar un poco en relación con los vínculos entre la literatura y el periodismo y el ejercicio ensayístico. Y lo que tenemos ahora, que nos va a presentar el profesor Bautista, es un conjunto de ensayos que son sobre autores que han marcado profundamente estos escritores, que los han marcado como académicos, que los han marcado como literatos, que los han marcado también como lectores, por supuesto, y que tocan temas que no solamente son de interés de los autores que trabajan, sino también de sus propias experiencias. Temas e inquietudes de gran importancia como la guerra, la tragedia, el dolor, el desarraigo, pasando por otros temas más académicos como la relación entre literatura y el periodismo, la literatura de ficción, entre otros más que podemos ver ahora. Y frente a estos temas, y frente a estos autores, los escritores que reunimos aquí no hacen más que ofrecernos una cierta mirada, y allí viene el título del libro, porque la idea es mostrar que el ejercicio ensayístico es, ante todo y en el fondo, es esto, una cierta mirada real. Justamente, ese es como el espíritu que recorre este libro, y creo que lo recoge bastante bien. Finalmente, y para dar la palabra al profesor Bautista, quiero agradecer a mi equipo editorial, que fue el que hizo todo este trabajo posible. Agradecer inmensamente a Andrés, a Isabela, a Pablo, que no nos acompaña, pero el trabajo de ellos tres fue fundamental en el buen término de este proyecto, y mis agradecimientos totales, como siempre lo he hecho con todas las cosas que hemos sacado. Agradezco también al Seminario de Literatura, esperando que retome pronto sus sesiones y que podamos seguir trabajando en un futuro. Por supuesto que todos ustedes vean en la coordinación editorial un espacio que siempre está abierto para ustedes. Muchísimas gracias. Buenas noches. En primer lugar, pues, muchas gracias por esta invitación, por este don que me ha tocado suerte, que es presentar los ensayos de los compañeros escritores y profesores del grupo de ICES. Este libro se compone de 5 ensayos del escritor Fernando Cruz Cron, ensayista, novelista, de Harold Kremer, ellos no nos acompañan, del profesor Jaime de Gabriel Alzate, del profesor Oscar Ortega y de Hubert Delgado. Voy a sencillamente a tocar algunos puntos de los 5 textos, como un abreboca. El ensayo de Fernando Cruz es un ensayo sobre el ensayo, y básicamente ese texto, el profesor Fernando nos invita a pensar que hacia el Renacimiento se dio un momento cumbre en que el hombre empezó a dialogar consigo mismo, parte del epígrafe de Bloom, Shakespeare, y en ese momento en que el hombre empieza a pensar consigo mismo surge el ensayo con Montaigne, cerca de Burdeos, en Francia. Este género es un género que surge en medio de una época de terrible intolerancia. En la vida de Montaigne más o menos hubo 8 guerras que desangraron a Francia, y él proponía un género tentativo que trataba de mirar las distintas perspectivas, exponiendo el yo. Pues es muy bello el ensayo de Fernando cuando habla de que Montaigne seguramente vivió esa necesidad de producir el ensayo, ese diálogo consigo mismo, a partir de la muerte de un amigo de Battier en 1554. Y me parece que ese ensayo tiene esa virtud cuando Fernando muestra cómo esta muerte y esta falta de este amigo, de este diálogo, lo convierte en un género donde el yo dialoga consigo mismo. Otro ensayo es del escritor, el querido escritor Harold Kremer, uno de las más ultras prosas de esta región y del país y de la lengua española. Es un ensayo sobre una novela del escritor norteamericano William Faulkner, novela Absalón. Es un ensayo que los invito a verlo porque los guía a ustedes en la lectura, les muestra los distintos eventos, la magia del personaje, esa especie de infierno del sur de los Estados Unidos, esa marca racista que encierra vidas desgraciadas y lamentables,
Haro muestra en ese ensayo la incidencia de la tragedia griega, sobre todo cuando el autor Faulkner habla con distintas voces, pareciera que no es el coro de las tragedias griegas instalar en el sur de los Estados Unidos para mostrarnos este a veces terrible libro Absalón. Otro texto, así de esta manera sencilla, y ustedes lo van a leer y podrán, los compañeros están aquí, es una manera particular de verlo, es el ensayo de mi colega Hubert Delgado. En el libro hay ensayos sobre novelas colombianas, este es uno. Yo creo que una de las cosas rescatables de este ensayo, aparte de sus contenidos, de su tesis, de su desarrollo, de su amor por la lectura, es que a veces es bastante, digamos así, miedoso trabajar obras que cuando uno las aborda hay una bibliografía temerosa. A veces hay obras que uno está más cercana, si uno puede tener una cierta, entre comillas, facilidad, porque ahí las dificultades son de otro orden. Pues bien, él tiene la valentía de abordar 100 años de soledad, trabajando allí y muchos aspectos, pero básicamente el aspecto es esta pregunta: ¿es posible conjugar el tiempo cósmico con el tiempo íntimo? ¿Es posible que eso se represente en una novela? Este ensayo aborda esa temática y a veces hace verdaderos elogios al problema de la lectura, por otra parte. El destino de la literatura no es otro que la vida misma. La memoria es solo un fantasma sin la visión formante de la imaginación. Al leer, las páginas no están inmóviles, la vida bulle bajo ellas, y es esta ebullición la que explica la vida. Un libro vale menos como relación del pasado, como mera arqueología, que por tratarse de un vestigio desprendido del mundo mismo, cargado de las huellas del tiempo, semilla de un futuro creador. Otro de los aspectos de este ensayo es cómo al leer la obra de ficción se apodera de nosotros, incide en nosotros y al turno uno en ella, y así avanzando producimos una hermenéutica comprensiva de ese texto. Este texto, pues, los invito a que lo ojeen, lo miren, es mucho más rico que lo que digo aquí, mucho más intenso, queda en sus manos. El siguiente texto es de Gabriel. Gabriel es la persona que yo conozco hace muchos años, le debo mucho, me ha enseñado mucho Gabriel a mí. Él es un conocedor inmenso de la literatura norteamericana y no hay duda de que tengo mucha gratitud con Gabriel Alzate. El ensayo de él es sobre un autor tremendo, un autor que los invito a que toquen una página de Sándor Márai, un húngaro que le tocó toda esa tragedia, ese exilio. A Hungría le cayó primero el nazismo y ya apenas estaban sacando el nazismo, llegó el otro fascismo, el fascismo comunista, se apoderó de ella. Sándor Márai escribiera distintas novelas, escribió una que se llama La Hermana. Gabriel medita sobre esta novela y me parece que es clave allí, las distintas líneas, este comentario, porque nos toca en cierta forma, y es el siguiente: la guerra deja en los sujetos que la padecen un quiebre interior que se acentúa a medida que afuera se descompone un orden social y político que hasta entonces ha sido considerado como sólido. Suele ocurrir asimismo que comience un proceso que se genera a partir de la violenta destrucción de lo establecido. La colectividad se entrega embriagada al conflicto, lo que lleva a algunos sujetos a vivir tal acontecimiento entre la desesperación y una muy particular solemnidad, como si la muerte y la destrucción de alguna manera lo sedujera. La novela está imbuida en el problema de la guerra. El personaje central, que es un artista pero que está enfermo en un lugar de enfermedad, desde allí se mira este tremendo drama de lo que significa la guerra, y que Márai nunca pudo dejar, ni incluso su exilio californiano. Es clásico saber que este dato para ustedes: Sándor Márai, después de tantos años, como tantos que lograron sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial, como Primo Levi, por ejemplo, se suicidó en 1989. Le faltó poco para ver la caída del muro de Berlín. Siempre he lamentado que no se diera unos meses más, hubiera visto otras cosas. El último ensayo, que sí, el último ensayo es del profesor Oscar
Ortega. Yo a Oscar lo conocí brevemente en la maestría de literatura, no como estudiante de ninguna manera, sino como soy lector de su tesis de maestría, dirigida por el profesor Juan Moreno, una tesis extraordinaria, una tesis de un alto valor de análisis del problema, digámoslo así, de los discursos periodísticos, históricos y literarios. Ese cruce, cómo abordar el tiempo, ese cruce lo estudia detenidamente con una muy profunda bibliografía de teso francés, Oscar. En este caso, también en esa tesis, aborda una novela del escritor, que ya es joven, pero ya es un escritor muy importante para nuestra lengua, que es Juan Gabriel Vázquez, la novela Los Informantes. Lo importante de este ensayo es cómo muestra que tarde o temprano una parte del periodismo, que es el testimonio en el cual él hace análisis importantes allí, y el personaje central, Santoro, cuando aborda el problema del testimonio, se le convierte en una arma de doble filo. El testimonio te puede permitir algo así como lo central de un presente para construir un presente continuo, pero también puede ser un arma terrible contra él mismo. Él va a vivir en la anécdota de la novela un descubrimiento terrible sobre su pasado histórico a través del primer gran lector y más crítico de su trabajo, que es su padre. Les invito pues a ahondar en esta meditación que mezcla historia, periodismo y literatura. Esto como una manera de presentar aspectos de texto. A mí me han enseñado mucho, no, ellos dicen que no, por supuesto que sí, porque no está dedicado a ciertas cosas sino a todo. Yo quisiera terminar con la parte final del prólogo que ellos bordearon. Yo les agradezco inmensamente me han invitado a hacerlo. La parte final dice así: los ensayos de este libro son una muestra universal. Uno medita en torno a un francés, Montaigne, otro a un húngaro, Marais, el siguiente a un norteamericano, Faulkner, y los dos restantes en torno a dos colombianos, García Márquez y Vázquez. Por supuesto, campea aquí el siglo XX. El ensayo de Cruz Cronfrey es un abrebocas y el de Vázquez un puntillazo sobre las relaciones entre ficción, historia y periodismo a inicios del siglo XXI. Ha dicho Sam que, comillas, el ensayo tiene que ser sobre algo importante, cierra. Nada en este libro es baladí. Y así como el ensayo es también en Latinoamérica un foco visionario, tal como Rodó, que escribió en 1900 un ensayo extraordinario que se llama Ariel, y visualizó el expansionismo norteamericano en ese ensayo. Hay aquí ensayos que insinúan un porvenir en el que la literatura no podrá olvidar la república inmensa de Faulkner, el drama del desterrado de Marais, los artificios de la lectura que convoca el hombre a la cataca, hacia Marte, la promoción de la verdad histórica que produce la ficción literaria y que Colombia requiere en los atribulados meses que se avecinan. Además, siempre es vital saber que nos queda ese yo enriquecido con la conquista del otro, que juega desde nuestra mismidad. Incluso mi yo, cuando leía este libro, avanza en esta línea rezongando. Tal filósofo que es asombroso, de mí nunca suficiente competencia para hablar de estos temas, pero ustedes son los que al leerlo juzgarán del alto valor de ellos. Estas son mis palabras, invitarlos a que lean este texto. Le agradezco mucho a Gabriel y a los compañeros la invitación para prologar este texto. Gracias, Bautista. Quisiera continuar haciéndoles 4 preguntas, lanzando 4 preguntas en las cuales me gustaría que los autores discutieran, que tienen que ver un poco con la experiencia que hay detrás de la producción de estos textos, de las cosas que los llevan a escribir este tipo de reflexiones, las preguntas que los orientan, las inquietudes que los acercan a estos autores y a esta clase de temas, y un poco también sobre cómo están pensando el ensayo y el ejercicio ensayístico. Profesores Huber, Oscar y Gabriel, son 4 cosas que les quisiera plantear. Primera es, en cada uno de sus ensayos, ¿cuál fue la pregunta guía? ¿O qué inquietud central consideran ustedes que fue la que condujo el ejercicio de escritura? Asimismo, quisiera preguntarles cuáles fueron las inquietudes concretas que los acercan a esos temas en particular: la memoria, la relación entre literatura y ficción, la guerra y el destierro, el testimonio, por ejemplo, que habló el profesor Bautista, y también cómo se relacionan, cuál es su relación con el autor
pensándose ustedes como académicos, como literatos, como lectores, ¿por qué la escogencia no solamente de esos temas, sino también de esos autores? ¿Y qué les dicen esos autores a ustedes como parte de su trayectoria en estos distintos ejes? Y finalmente, ¿por qué una apuesta en torno al ensayo? ¿De dónde sale esa idea de hacer una apuesta en esta ocasión por este campo tan complejo y tan rico como ejemplo está al lado del profesor Bautista? Y ahora simplemente les invitación a discutir sobre esos 4 puntos. Tienen el micrófono para ustedes. Bueno, yo puedo empezar por la última pregunta que formuló Adriana. Primero, buenas tardes. Me encanta que me estén acompañando aquí. Eso quiere, nos estén acompañando aquí. Eso quiere decir que hay gente que todavía nos quiere. Y eso es muy importante. O nos quiere ver aquí, no en la clase. Bueno, empecemos por una de las preguntas de Adrián. Yo puedo hablar en desorden, Adrián. Sí. ¿Por qué este autor, en el caso mío, Sándor Márai? Hace muchos años, por alguna razón, me acerqué a este autor. Leí una novela suya que se llama El último encuentro. La novela me dijo muchas cosas, me impactó mucho y me puso la vida al revés. Yo tengo una costumbre, y es que cuando conozco un autor que me llega al fondo de mi vida, o que llega al fondo de mi vida, inmediatamente decido leer todo lo que de ese autor consiga en castellano. Y procedí a partir de ese entonces a conseguir todo lo que había en las librerías, aquí en Medellín, en Bogotá, bueno, donde pudiese encontrar todo lo de Márai. Creo que lo leí todo, lo que se ha traducido. Y esa fue la razón por la que yo elegí no solamente el autor. Luego viene otra razón, más poderosa. ¿Por qué elegí La hermana? Pues porque tiene novelas estupendas, que igual me impactaron todas, unas más que otras, por supuesto. Elegí La hermana por 2 razones. La una, por el asunto que Álvaro mencionó de paso, y es que su protagonista es un pianista. Mi relación con la música toda la vida ha sido muy especial porque no pude ser músico. Bueno, entonces me dediqué a la literatura. Me volví escritor porque no pude ser músico. Yo estudié música cuando era más chiquito y ahora más joven. Pero no pude, entonces me dediqué a la literatura. Pues no sé si haya podido, pero me ha gustado mucho. Entonces, elegí porque es músico el personaje, el protagonista. Y en segundo lugar, porque es un músico sin patria. Y a mí me parece que esos 2 elementos juntos son fundamentales para entender en muchos aspectos la vida de Márai, porque él fue músico, escritor, ensayista y siempre fue un hombre sin patria. Murió en San Diego, California, en 1989 y todavía se consideraba un hombre sin patria. Bueno, esa es una razón, no sé si es clara Bueno, y la pregunta guía, para ir a la otra pregunta de Adrián, la pregunta guía que me hice fue: ¿yo cómo logro armonizar los 3 problemas esenciales de la obra? Los que para mí podrían ser los 3 problemas esenciales, que eran la música y el arte, en una sola cosa, por ejemplo, la muerte y el destierro. Esa fue la pregunta guía: ¿cómo trabajo yo con esto? Me dio mucha dificultad, eché mano de muchas cosas, me senté a leer y todos los autores que cito en el ensayo, y eso fue una experiencia muy linda. Todos los autores llegaron a visitarme y a decirme: yo le ayudo. Quiere decir que me acordé de muchos autores que habían trabajado el mismo problema. Yo hace mucho tiempo, por ejemplo, había leído un ensayo que se llama Don Juan o el erótico musical, de Søren Kierkegaard,
y cuando iba en la cuarta o quinta página del ensayo, dije, aquí tengo que leer a Soren Kierkegaard de nuevo, porque ese texto que se llama Don Juan, o del erótico musical, que es sobre la ópera Don Juan, el Don Giovanni, de Mozart, ¿sí?, me iba a servir mucho. Y así fui trabajándolo, ¿no? Ese fue más o menos el proceso. Iba allí, iba a otra parte, visitaba los diarios de Maray, visitaba las otras novelas de Maray que me estaban hablando todo el tiempo al oído y me estaban diciendo, tenés que hablar de esto, ¿de acuerdo? Bien. Esas fueron las preguntas guía y los que me estuvieron acompañando todo el tiempo. ¿Qué dice tía? Perdón porque es que las inquietudes concretas. Ah, sí. Bueno, estas inquietudes y esta pregunta guía y esa pregunta guía se articularon. Lo otro es que yo había escrito ensayos anteriormente, pero nunca había llegado a escribir un ensayo con tanta dedicación y con tanta pasión. El proceso que se hizo en el seminario fue mostrar, bueno, usted cómo va a hacer, cada uno cómo va a hacer para esto, y a quién tomamos como modelo. Inicialmente propusimos, aunque me salga un poco de la pregunta, pero uno siempre vuelve a ella, inicialmente propusimos tratar de trabajar a partir de lo que Montaigne considera que es un ensayo. Entonces estuvimos leyendo algunos ensayos de Montaigne y finalmente concluimos en que el asunto era, o hablábamos cada uno de nosotros de nuestras más profundas necesidades y de nuestros más profundos problemas, inquietudes intelectuales. Pues inquietudes intelectuales son las preguntas que la gente se hace, lo demás es cuento. Porque si yo digo inquietudes intelectuales, la gente va a pensar, es que estos son unos intelectuales. No. ¿De acuerdo? Entonces trabajamos con base en esas preguntas. ¿Qué era lo que nosotros sentíamos en el momento de leer a cada uno de nuestros autores? Creo que con eso puedo redondear mi respuesta. No fue en algunos momentos muy precisa porque yo hablo más desde mi pasión y desde mis emociones, y creo que eso es lo esencial. ¿Vale, Adrián? Muchas gracias a ti. Bueno.